muy buenos días a todos. Creo que ya estamos al aire aquí, estamos de regreso. Y bueno, para mí pues es un gusto poder continuar con este evento, este foro llamado Voces Panorama 2022, en donde, bueno, pues como ya tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestro primer panelista hace unos minutos el día de hoy, pues hemos arrancado con un grupo bastante vasto de expertos que estarán participando en este evento 100% virtual y nos estarán compartiendo sus conocimientos para diferentes temas que creemos que son muy importantes actualmente para la economía tanto global como la economía también de México. Y bueno, siguiendo con el programa del día de hoy, me gustaría dar inicio a este siguiente panel que hemos llamado Retos y Tendencias en las cadenas de suministro y logística. Y bueno, pues me complace presentar a nuestros expertos del día de hoy. Nos acompañan la doctora Cristina Guzmán, profesora e investigadora de la Universidad de Monterrey. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Nos acompaña de igual manera el doctor Eric Porras, director nacional de programas MBA de la EGADE Business School. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Nos acompaña también Jorge Sánchez, socio especialista en comercio exterior de la firma Deloitte. Muchas gracias. Buenos días a todos. Encantado. Gracias por acompañarnos, Jorge. Y también para redondear este panel, Rodrigo Montemayor, socio de Grupo de Práctica Transaccional en la firma Baker McKenzie. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Gracias a ustedes y buenos días a todos. Muy bien, pues para iniciar este panel, ya que tenemos un buen número de audiencia que ya nos está siguiendo en vivo, me gustaría abrir, no sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que podrán compartir preguntas para nuestros panelistas en el espacio del chat en el canal de YouTube. Pues muy bien, pues iniciando con la primera pregunta, me parece este tema bastante interesante. Todos hemos estado siguiendo de cerca y nos ha afectado de alguna manera u otra, tanto por la parte de negocio como por la parte como en lo individual, el tema de la disrupción en las cadenas de suministro globales, que por ahí han tenido ya distintos capítulos que han venido sucediendo desde el 2020 y a lo largo del 2021, que sin duda, bueno, pues impactan la manera de hacer negocios, impactan en las decisiones de las empresas y pues nos impactan también a nosotros en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, me permito compartir la primera pregunta y esta está dirigida para todos nuestros panelistas, para quien guste ir tomando la palabra y pues ir poniendo temas sobre la mesa, ¿no? Por ahí el bloqueo del canal del Suez y la escasez de chips para la industria automotriz implicaron importantes desafíos para los profesionales del sector de distribución y logística y del ámbito de la cadena de suministros durante 2021. Lo anterior además generó importantes consecuencias que aún se perciben en la economía mundial. La realidad es que muchos temas de transporte que las empresas de manufactura enfrentaron, pues al parecer no desaparecerán en el corto plazo y producirán muchas novedades para la cadena de suministro en 2022. ¿Qué pronóstico se tiene sobre la normalización de las cadenas de suministro para regresar a niveles previos a la pandemia? ¿Y cómo creen que las tendencias de reconfiguración para la nueva era y qué se sugiere como solución para que las cadenas de suministro sean más resilientes? Sí, no sé quién guste tomar la palabra. Adelante. Pero si gustan puedo comentar, y sin ser en mi ámbito como abogado, yo creo que es muy difícil saber cuándo se van a normalizar las cosas, sobre todo en este contexto de nuevas olas de COVID y nerviosismo y confinamiento, además de otros factores
que se platicaban hace un momento, como inflación, presiones de tipo de cambio, volatilidad en mercados, etcétera. Entonces yo creo que las cosas se van a ir estabilizando cuando más o menos vayamos viendo que la estabilidad de la demanda de los consumidores se dé, sobre todo por todo el consumo que se dio durante el confinamiento, ¿verdad? Y el ciclo de la vida de los productos. La recuperación de inventarios de las empresas, creo que eso también va a ser muy importante después de toda esta urgencia de reposición y sobre todo la mejoría en la capacidad de las empresas de transporte y la descongestión de los puertos, ¿verdad? Sobre todo para recibir embarques internacionales. Eso está siendo un gran problema. Entonces, pues hay muchos análisis al respecto, si vamos a ver esto de una mejor manera hacia el final del 2022. En fin, yo creo que son los factores clave y en la medida que podamos ir viendo una mejoría en ellos, pues vamos a ir normalizando las cosas a la situación que estábamos antes del COVID. Bueno, si me permiten, yo comparto algunas opiniones con Rodrigo y difiero en otras, ¿sí? Yo creo que en este foro mis compañeros van a presentar cómo estamos ahorita en un punto de crisis en el ámbito logístico, donde las cadenas de suministro están rotas, ¿sí? Y están rotas por las alteraciones que hemos tenido en las demandas y en los patrones de consumo. El forecasting se rompió, ¿cómo se llama? Se creó una nueva perspectiva y esto ha creado una incertidumbre a nivel global muy grande, así como ha creado también una saturación en los canales de distribución. Entonces, en donde necesitamos más eficiencia, más velocidad y un punto muy importante, lo que es la comunicación y más transparencia en los procesos. Creo que es ahí un punto donde a lo mejor está el paradigma de la situación global y a diferencia de lo que piensa Rodrigo, yo creo que es un punto de no retorno. Creo que tenemos que buscar herramientas o nuevos caminos para salir de esta nueva realidad. Creo que cambiaron los mercados, cambiaron los consumidores y tenemos que cambiar nosotros también. Si me permiten seguir con las aportaciones. Gracias, colegas. Sí estoy muy de acuerdo con lo que comenta la doctora Guzmán, en el sentido de que hay muchas cosas que ya no van a ser iguales, pero yo diría que hay otras cosas que sí van a seguir siendo iguales. ¿Cuáles son esas cosas? Pues vamos a seguir teniendo consumidores que quieren bajos precios en sus productos. Vamos a seguir teniendo consumidores que quieren alta calidad y disponibilidad de sus productos. Entonces, eso no cambia, eso va a seguir ahí y las cadenas tienen que hacer dos cosas ahora. Volverse más resilientes ante este tipo de disrupciones, pero seguir controlando cadenas eficientes. Y esa dualidad no es fácil de entender y de saber cómo se va a lograr. Las cadenas tradicionalmente se han enfocado en reducción de costos, en proximidad con los clientes, ser eficientes, manejar tiempos de respuesta cortos. Así es como se han configurado las cadenas y sus capacidades, pero no necesariamente se han hecho para ser resilientes ante disrupciones como la que vivimos durante la pandemia, lo que pasó con el canal de Suez, la tremenda situación de escasez de contenedores que tenemos ahora a nivel mundial. O sea, para ese tipo de situaciones normalmente las empresas y sus cadenas no necesariamente están configuradas. Ahora hay mucha tecnología y el tema es cómo usar esa tecnología y, digamos, nuevas prácticas para reconfigurar cadenas y entender cómo hacer de ellas efectivamente entes más flexibles, más inteligentes que puedan reaccionar ante este tipo de disrupciones. Ya vamos a platicar un poquito más adelante sobre temas tecnológicos, pero en general yo diría se requieren cadenas con mayor niveles de visibilidad, más flexibles, más ágiles para satisfacer cambios bruscos en la demanda. En general, buscar tener configuraciones más micro y no tan macro. Digamos, las cadenas globales son muy extensas y las hacen muy complejas. Entonces, creo que las empresas están viendo la manera de hacer cadenas un poco más localizadas, más regionalizadas, tener segmentación no solamente de los clientes,
sino cómo esa segmentación hace que también yo deba de segmentar mis propias capacidades en la cadena de suministro. Estrategias como la parte de manufactura y distribución esbelta, pues estamos viendo que no necesariamente son las mejores soluciones para las empresas. Y esta cosa de mantener inventarios muy bajos y demás, pues quizás se tengan que revisar de otra manera y optimizar la cadena realmente de punta a punta, no solamente con los proveedores inmediatos, sino toda la visibilidad completa de la cadena y entender dónde están los eslabones más, digamos, críticos de la cadena. A veces un eslabón pequeño que no tiene tanta importancia en términos de compra o de venta puede ser crítico si ese eslabón falla en la cadena. Y ese es el tipo de visibilidad y de inteligencia que tienen que desarrollar las cadenas hoy en día. Entonces, esos serían mis primeros comentarios. Bueno, y de mi parte, muchas gracias. La verdad es que desde mi perspectiva, pues viendo el tema aduanero, ahorita comentaban un poquito de manera polemizando, ¿no? Oye, vamos a regresar a lo que era antes o estamos ya en una nueva realidad que va a ser un parteaguas en la forma en la que todo el mundo va pues, a hacer negocios, ¿no? Yo simplemente comentaría que, bueno, se han platicado diferentes factores exógenos que son, pues, situaciones, inclusive algunas de caso fortuito, fuerza mayor, pero me parece también que, pues, las empresas en estos últimos años, pues, debieron enfocarse en cuestiones propias para ser justamente más resilientes y más efectivos en poder mover mercancías más rápida, mejorar costos, en tener más flexibilidad, por ejemplo, en temas de seleccionar proveedores. Simplemente para mencionar algo, prácticamente todos los países que son firmantes de la Organización Mundial de Comercio tienen reconocidos mecanismos por los cuales pues, se permite una flexibilización y agilización en los despachos en puertos a través de ciertas certificaciones que se conocen, por ejemplo, como operadores económicos autorizados. Entonces, me parece que las empresas en su momento, no todas, no puedo generalizar, pero hubo muy pocas que se orientaron a tener esos esquemas que justamente te permitían agilidad y rapidez en los despachos cuando estaba la mercancía en puerto. Y hoy en día que se presentó esta situación, pues me parece que se vieron pues muy limitadas y difícil de moverse a la situación actual. Entonces, así como veo este punto de inflexión de cómo es ahora pues la realidad en la cadena logística, me parece que también las empresas debieran de, atendiendo esa nueva realidad, atender a lo que hoy en día, y ha sido muy efectivo para muchos grupos, pues certificarse, ir buscando proveeduría a través de los diferentes tratados más cercanos, tener cierta flexibilidad en la elección de componentes. De otra manera, me parece que aún pensando que se vaya a renovar o que ya el tema de los despachos en los puertos pues se vaya a agilizar, si no toman eso como una lección aprendida y de ahora en adelante buscan internamente tener los medios para reaccionar rápido y adecuadamente, pues va a ser algo que pues, se va a volver a presentar en el mediano y en el corto plazo, ¿no? Sin duda, muy interesante. Una pregunta tal vez para el doctor Porras. En el tema de la tecnología, doctor, ¿ves que haya algún avance tecnológico que esté sucediendo, que esté en puerta, que nos ayude a pensar que esta crisis en el tema de la irrupción en las cadenas de suministro se pueda solucionar en el corto plazo o pueda ayudar a que pues se recupere de cierta manera? Gracias, Héctor. Sí, como había comentado, todas estas competencias o capacidades de la cadena de suministro que van a hacer frente, digamos, a los nuevos tiempos, a mayores niveles de disrupción por diferentes circunstancias, en buena medida tiene que ver mucho con la capacidad que tengan las empresas, no solamente de reconfigurarse, pero de volverse más inteligentes en términos del uso de tecnología precisamente para hacer sentido de toda la información que tienen en sus operaciones del día a día, ¿no? La tecnología, a diferencia de lo que era hace algunas décadas, empieza a ser mucho más asequible para la mayoría de las empresas, incluso a nivel PYME. Antes los desarrollos tecnológicos de sistemas de información para las empresas, pues quizá eran desarrollos de 3, 4 años con inversiones millonarias y que a veces ni siquiera tenían
claramente el beneficio, ¿no?, para muchas empresas. Actualmente ya se pueden hacer desarrollos de aplicaciones móviles, integración de datos, se puede contratar gente que es experta en ese tipo de sistemas e incluso no solamente comprar software, digamos, a proveedores de este tipo de sistemas, sino hacer desarrollos internos. Entonces, algunos desarrollos tecnológicos que veo como muy importantes para la cadena de suministro ya en particular serían, en general, por ejemplo, mayores niveles de automatización de la cadena. Y aquí no solamente estoy hablando de automatizar con robots las plantas industriales, que ya hay mucho de ese desarrollo, sino empezar a meter automatización, por ejemplo, en la otra parte de la cadena de suministro, que son los centros de distribución y como tal el transporte. Entonces ahí se debe de meter más automatización. También hay robots que hemos visto muchas veces en los videos de Amazon, ¿no?, que tienen sus robots ahí moviéndose por el centro de distribución. Bueno, esos robots ya están también para las empresas. Muchos de ellos se llaman cobots, porque más que un robot, es un robot que es colaborador de las personas que trabajan en los centros de distribución. Entonces sí veo mayores niveles de automatización en centros de distribución y terminales. También vería, digamos, desarrollos de TI, como ya comentaba, ¿no?, a través del uso de sensores, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas para acceder a información de la cadena en tiempo real. Pero no solamente es recabar esa información, sino hacer sentido de esa información. Y eso se hace con desarrollos de data analytics, ¿no?, todo lo que es el análisis de datos moderno, digamos, con mayores capacidades de previsión, aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces creo que todo esto es una ola que es lo que se ha venido llamando la industria 4.0, digamos, pero que también se aplica precisamente a todas las otras áreas de la cadena de suministro. Hay algunos desarrollos tecnológicos muy puntuales que hemos visto, como por ejemplo la impresión 3D. Esa tecnología, que sigue siendo todavía de nicho, empieza cada vez a tener más impacto en la reconfiguración de las cadenas, porque permite precisamente hacer lo que estaba comentando hace rato, de tener cadenas muy extendidas a empezar a tener producción local de ciertos componentes que me permitan precisamente ser mucho más ágil en el transporte, en las entregas. Y al final yo diría también algunas tendencias como temas de economía circular. O sea, todo lo que es la capacidad que no es utilizada por empresas, por incluso personas a nivel individual en términos de transporte, de, digamos, centros de distribución, que otras empresas pueden utilizar. Entonces, ese tipo de colaboración en la cadena creo que se va a empezar a ver cada vez más a partir del uso de aplicaciones tecnológicas que nos permitan precisamente utilizar toda esa capacidad, digamos, que está ahí y que se quiere usar por las empresas. Uno de los fenómenos, por ejemplo, tiene que ver con la entrega de última milla, ¿no?, el last mile delivery, como se conoce en inglés. Ese proceso es complicadísimo para muchas empresas porque precisamente estoy a un nivel ya muy desagregado de la cadena. Y ahí, por ejemplo, pues se pueden utilizar capacidades de empresas tipo uberización, por así decirlo, de la cadena de suministro, que me permitan ser mucho más ágil y eficiente en ese tipo de procesos. Entonces, esos son los elementos que vería en términos tecnológicos. Muchas gracias, doctor. Sí, sin duda la tecnología juega un papel importante en cómo podamos ir normalizando este tipo de disrupciones, ¿no? Y bueno, aprovechando que contamos con un panel multidisciplinario, Rodrigo, yo te preguntaría desde tu perspectiva más legal, ¿no? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones tomando en cuenta todo lo que ha venido sucediendo, sobre todo a raíz de la pandemia en la disrupción de las cadenas de suministro globales? ¿Cuál sería tu recomendación para las empresas que están altamente involucradas en temas de comercio exterior? Sí, gracias, Héctor. Pues mira, con independencia del cumplimiento de enero, que aquí van a platicar de esto, yo creo que en un contexto de disrupción de la cadena de suministro causado por cosas como falta general de insumos, incremento en costos de productos esenciales para la producción de una empresa, retrasos en entrega de materias primas, en fin, insolvencia también a veces de los mismos clientes y demás causado por toda esta situación. Creo que las empresas, y hemos estado apoyando mucho en este sentido, tienen que identificar muy bien cuáles son sus compromisos contractuales con sus proveedores, sus clientes, contar con un análisis, creo yo, de los riesgos que tienen con todo este escenario y desarrollar una estrategia que les permita atender o mitigar estos riesgos. Y bueno, me refiero con esto a cosas como, por ejemplo,
si tengo documentadas o no mis relaciones de negocios, cómo lo están, cómo están documentadas, si tengo términos y condiciones en mis órdenes de compra o tengo contratos establecidos, y sobre todo con clientes nacionales o extranjeros, hacer una buena investigación, creo yo, también o un diagnóstico de la calidad crediticia de los clientes y los proveedores. También en muchas ocasiones podemos tener por esta situación falta de producto. Algo que es muy relevante también, nos toca mucho platicar de esto, es las condiciones de responsabilidad. Si existen algunas penalidades, sobre todo en algunas industrias, que es muy común, algunas penalidades por disrupciones en el suministro, ¿verdad?, de productos, y si hay límites o podría yo establecer ciertos límites, esto estrictamente como parte de una mitigación de riesgo. Y luego lo que platicamos mucho al comienzo de la pandemia, de si teníamos o no definiciones en los contratos o nuestros términos de caso fortuito o fuerza mayor, y si estos términos incluyen este tipo de eventos o estos problemas bajo este contexto que estamos viviendo. Me refiero a problemas de logística, ¿verdad? Una empresa podría decir, bueno, pues un problema de logística pues es un elemento externo. Otra podría decir, no, pues es parte de tu gestión, ¿verdad? De tu manejo de inventarios y demás. Entonces hay mucha discusión sobre este tema y otras condiciones, ¿no? Como financieras, ¿verdad? Términos de pago, fluctuaciones en tipos de cambio, costos, ¿verdad? Entonces, yo creo que con todo este análisis, lo más para mí, otro punto muy importante, lo más relevante sería entender cuál es mi poder de negociación y qué puedo hacer al respecto, ¿verdad? Desde en todo esto que acabo de mencionar, dónde estoy en mis relaciones de negocios en la cadena, y tomar en cuenta que hay veces nos ha pasado que de pronto pues no hay una buena comunicación dentro de una misma organización, y estoy negociando yo un contrato con términos muy desfavorables o con muchos retos durante la negociación, cuando a lo mejor una de las filiales de la empresa en otra jurisdicción con esa misma empresa ya negoció algo mejor porque hay una ventaja de alguna forma comercial o qué sé yo. Entonces, las empresas tienen que determinar y estar bien comunicados. Y entonces, o sea, en todo este tema de la eficiencia en la cadena también está que los equipos se integren, los equipos se comuniquen y puedan trabajar de manera ordenada para poder tener una mejor negociación. Entonces, digo, yo entiendo que estos temas a lo mejor ya hay muchas empresas que los tienen muy avanzados. Esto de la pandemia no es nuevo. Ya empezamos con esto, pues que tenemos casi 2 años de las restricciones y estamos platicando de las actividades esenciales o no esenciales, en fin. Pero seguimos viendo que esto es una gran área de oportunidad en el tema de mitigación de riesgos y solvencia económica financiera de las empresas. Perfecto, muy bien, Rodrigo. Te agradezco mucho el insight que nos compartes. Sin duda, desde el punto de vista legal, ahora con todos estos cambios, pues las empresas deben adaptarse rápidamente y pues estar bien asesorados, ¿no? Las empresas que están altamente activas en el comercio exterior, pues deben de reasesorarse y de estar siempre muy al pendiente de todo lo que está sucediendo para evitar sorpresas y que puedan seguir siendo lo más eficientes posibles en sus procesos, ¿no? Cambiando un poquito al tema de la sostenibilidad, hemos visto que en los últimos años, sobre todo las grandes empresas que están activamente en temas de comercio exterior, pues se han enfocado mucho también en el tema de la sostenibilidad, y con esto también en el tema de los empaques, ¿no? O el famoso packaging. Yo le preguntaría a la doctora Cristina Guzmán, ¿qué papel cree usted que juega el empaque en el tema logístico? ¿Qué nuevas tendencias cree usted nos pudiera compartir acerca de este escenario post-COVID en cuestión de sostenibilidad y este tipo de empaques? Ok, gracias, Héctor. Mira, vamos a empezar ahora sí que hablando de la función del empaque. A final de cuentas, el empaque es un instrumento, una herramienta para proteger el producto durante su distribución, para agilizar los movimientos en la cadena de suministro
ya sea a través de tarimas, contenedores, charolas o cualquier tipo de plataforma. Y pues, hemos visto el crecimiento acelerado en estos 2 últimos años, volviendo otra vez al cambio de patrones de consumo y por todos los problemas que se ha tenido en la cadena de logística, ¿sí? Entonces, las tendencias de flexibilidad y adaptabilidad, como mencionaba Eric, pues son muy importantes en cuanto a que la empresa tenga la flexibilidad y la destreza para poder hacer giros en lo que viene siendo cómo comercializar. Y hablamos de medios digitales o de medios virtuales. Y esto nos lleva a que el COVID tuvo una aceleración en todo lo que viene siendo el e-commerce, ¿sí? El e-commerce que a final de cuentas abrió un canal, bueno, ya estaba el canal, pero tuvimos un crecimiento de alrededor de 200% en los últimos 2 años a nivel global, no es regional, y eso exponenció muchas cosas buenas y cosas malas. Por el lado positivo, pues algunas empresas lograron hacer el giro y lograron entrar en estos nuevos canales. Desgraciadamente no todos tuvieron esa misma flexibilidad para adaptarse. Por el otro lado, el consumidor se volvió mucho más exigente en cuanto a velocidad y transparencia en los envíos. Y recalcando lo que decía Eric, pues la transparencia en las comunicaciones se tiene que dar y se tiene que dar en la macrocadena, no solamente dentro de la empresa. Entonces hay que estar trabajando en eso. Y lo que viene siendo digamos, el e-commerce a nivel internacional o a nivel global, pues trajo mucha aceleración en comercio, pero también trajo mucho empaque, ¿sí? Mucho empaque que se considera un desperdicio. ¿Por qué? Porque no tenemos bien implementadas las cadenas de retorno ni de recolección de materiales, porque no es basura. Son materiales que se pueden reutilizar y en la parte de sustentabilidad, como tú dices, estamos en pañales en la parte de recolección y reciclado de materiales. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esa parte. Y como decía Eric, en el last mile, que es donde tenemos mayor consumo de energía, porque es ahora sí que entregar a domicilio o entregar a la empresa, se calcula que el 22% de la energía de toda la cadena de suministro está en esa última milla. Entonces, es un problema grave. ¿Y cómo se ha venido manejando? Pues con situaciones como el drop shipping o lo que viene siendo el pick-up delivery. O sea, en lugar de entregarte, pues te lo pongo más barato, pero venlo a recoger tú. Y ese tipo de negociaciones han ayudado un poco a mitigar ese consumo energético, que es el que más le pega a la parte ambiental. Eso si hablamos del e-commerce a nivel global. Si estamos hablando en otro nivel, que es el micro, a lo que yo llamo al local e-commerce, ¿qué es lo que ha pasado? Pues digamos que ha cambiado el sistema de ventas en los autoservicios, en los restaurantes, y otras muchas empresas, como se mencionaba, a través de repartidores, los Uber, los Didis, el Corner Shop, etcétera, etcétera. Y eso, pues sí ha facilitado a los usuarios, pero también los usuarios han visto el impacto del empaque.
y ese impacto los ha llevado a pedir y solicitar un cambio. Y no lo o sea, y aquí las redes sociales han entrado en juego a provocar este cambio social. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo desarrollo de materiales biodegradables, compostables y otro tipo de materiales, y volvemos a lo mismo. Si no tenemos las cadenas de recolección y de procesos para el reciclado, volvemos a tener conflictos en la cadena de suministro. Entonces, creo que hay mucho en qué trabajar y la economía circular lo está pidiendo, ¿sí? Hay algunas compañías que se han comprometido para el 2023 bajar hasta un 20% del impacto ambiental en e-commerce, y muchas empresas están comprometidas para el 2030 bajar el impacto ambiental en el área de empaque. Vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Duda muy interesante, y además creo que el consumidor también ha habido una tendencia del consumidor a premiar a este tipo de empresas, ¿no? Que demuestran ser socialmente responsables con el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces eso creo que ha llevado también a que muchas de las empresas pues decidan invertir y dedicar más tiempo a cuidar este tipo de situaciones o de temas, como por ejemplo puede ser el empaque, ¿no? Muchas gracias. No sé si iba a complementar algo más. Sí, iba a hablar de dos cosas. Ahorita que tú hablabas precisamente de la responsabilidad de las empresas, sí, hay mucho interés de parte de las empresas en hacer esto, y lo vemos reflejado en dos cosas. Yo colaboro con el Centro de Innovación de Empaque de la Universidad de Monterrey, y por ejemplo, en el PITSI, en el 2020 vimos un cambio en la industria donde la mayoría de los requerimientos era en diseñar empaques para e-commerce para poder salir al mercado. Y en el 2021, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Una estandarización de empaques para reducir costos. Entonces, y no solamente costos, sino también impacto ambiental. Entonces, sí, las empresas están muy interesadas en ser responsables ambientalmente. Gracias. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Pues muy bien, pues volviendo a sacarle provecho al tema multidisciplinario que tenemos aquí con el equipo multidisciplinario que tenemos en este panel, Jorge, de la firma Deloitte. Yo te preguntaría, hay empresas en México, pues obviamente de todos los tamaños, ¿no? Empresas grandes, medianas y chicas que están involucradas en temas de comercio exterior, importando y exportando mercancías, no es una actividad exclusiva para empresas grandes. Y en ese sentido, pues creo que todas las empresas de todo tipo de tamaños, pues están muy al tanto o deben de estar muy al tanto del cumplimiento aduanero, ¿no? Del pago de impuestos en materia de comercio exterior. Y en ese sentido yo te preguntaría cuál sería actualmente, pues los retos que tú encuentras en este sentido, ¿no? En el tema del cumplimiento de impuestos para importaciones y exportaciones de mercancías en México. Claro que sí, Héctor, con mucho gusto. Mira, justamente le das al clavo, ¿no? Digo, escuchando aquí a mis compañeros panelistas, hay muchos temas muy importantes que se deben de hacer en todos los aspectos del negocio, por así decirlo, pero hay uno que yo considero como una piedra angular, que es justamente toda la parte regulatoria o normativa, ¿no? De manera desafortunada, puedo decir que, pues, casi cada semana, por no decir diario, salen nuevas disposiciones y van cambiando las reglas del juego en materia aduanera, por ejemplo. Entonces, yo sí veo que, por ejemplo, para que las empresas puedan ser eficientes, resilientes, puedan justamente mejorar sus utilidades, disminuir costos, si la parte regulatoria no está debidamente soportada, pues es muy difícil justamente implementar todo lo que mis compañeros han mencionado, ¿no? Y justamente creo que ahí está un reto. ¿Por qué? Porque no se trata de meter mayor carga administrativa,
para todas las empresas importadoras y exportadoras, sino que decimos, debes de conocerte muy bien en las diferentes etapas de los procesos que tú llevas de importación y exportación, cuáles son temas sensibles que eventualmente pudieran poner en riesgo tu negocio o tu relación con terceros. Por ejemplo, ahorita explicaba muy bien Rodrigo, pues una entrega tardía con un cliente pues puede derivar en una multa, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, como empresa exportadora o importadora no tengo el cuidado suficiente de que la mercancía que está trasladándose por el país no esté debidamente soportada con documentación, pues me la pueden embargar. Entonces, evidentemente no voy a poder cumplir en tiempo con el compromiso y voy a ser sin duda objeto de sanción. Y me va a repercutir en cuanto a que voy a dañar mi reputación, voy a tener una fricción con mi cliente o con mi proveedor y evidentemente pues voy a tener pérdidas y no voy a ser pues próspero con mis socios y accionistas, ¿no? Entonces, la parte regulatoria creo que es muy, pero muy importante. Y cuando me refiero a temas específicos, puntuales, de conocer dónde están los riesgos, doy 2 o 3 ejemplos, ¿no? Todas las empresas que se dedican a importar productos deben de tener, por ejemplo, un padrón de importadores. Y hoy en día, si tú me preguntas, bueno, ¿y cuáles son los supuestos por virtud de los cuales una autoridad te lo puede suspender? Es decir, que no puedes importar ninguna mercancía al país. Te contestaría sin temor a equivocarme que hay más de 50 y tantos supuestos por los cuales de manera facilísima te pueden suspender el padrón de importadores. Y como opera esa mecánica es, te suspendo el padrón de importadores, no te aviso, y ya una vez que está suspendido, tú te acercas con la autoridad para que te dé a conocer justamente qué fue lo que motivó esa suspensión, lo cual sin duda, en el contexto que estamos ahorita platicando logístico, es pues un knockout para la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, si yo ya sé que hay 50 y tantos supuestos de cancelación, bueno, lo mínimo como una empresa responsable que debiera yo tener claro es cómo estoy gestionando esos 50 y tantos puntos para, por un lado, nunca verme en un supuesto de suspensión. Y por otro lado, siendo un poquito más proactivo, pues existen una serie de certificaciones a nivel nacional e internacional que justamente te ponen en una especie de pedestal donde tienes una mejor relación con la autoridad, de modo que justamente no te pueden suspender ese padrón de importadores sin que previamente, como decimos los abogados, pues te den audiencia o te den la oportunidad de demostrar que si hay alguna supuesta observación, pues a lo mejor está equivocada la autoridad, o si estuvimos mal nosotros, que la podamos corregir antes de que nos bajen el switch, como decimos en el argot, ¿no? Entonces, esa parte creo que es fundamental. No se trata, insisto, de establecer mecanismos obesos, de compliance, que pues ahorita lo que se busca justamente es todo lo contrario, sino que ser estratégicos, sin identificar dónde están mis riesgos y tenerlos por lo menos lo más posible cubiertos para evitar sorpresas, ¿no? Y aquí hago un siguiente comentario que tiene que ver también con pues lo que estamos viendo últimamente por parte de las autoridades aduaneras. Anteriormente toda la relación o toda la operación aduanera estaba concentrada en el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y dentro del SAT colgaban diferentes administraciones, como lo es o como lo era la Administración General de Aduanas. Y justamente esa administración es la que se encargaba de vigilar todo lo relacionado con la entrada y salida de mercancías. Pero bueno, pues las empresas sabían que pues de quien había que cuidarse o estar perfectamente en línea era el SAT. Bueno, recientemente se publicó un decreto por virtud del cual toda la parte aduanera sale del SAT y ahora entra una Agencia Nacional de Aduanas de México, donde justamente ahí se va a concentrar toda la parte de entrada y salida de mercancías. ¿Por qué hago este comentario? Pues es muy importante. ¿Por qué? Porque la autoridad se está reestructurando en toda la parte de operación de importación y exportación. Y las empresas que no vayan acordes con estas políticas de certificación, de buscar tener algunos atributos o beneficios que les permitan ser más rápidos y ágiles en los despachos en puerto o en cruces fronterizos, pues con todo este cambio burocrático y de reestructura, pues se pueden ver atrapados justamente en aquellos procesos de actualización donde dejan de ser de una administración y pasan a otra, y pues las mercancías y los embarques se pueden ver altamente comprometidos, ¿no? Entonces, simplemente resumiendo,
hay trabajo por hacer en la perspectiva interna. No se trata de ser obesos y tener un departamento gigantesco, sino más bien ser estratégicos, identificar los riesgos, dónde tengo yo que aplicarme, dónde estar certificado, dónde tener una gestión correcta. Y creo que pues va sin duda a abonar a que todo lo demás que comentaron ahorita mis compañeros panelistas pues se puede implementar sobre una base firme, ¿no? De otra manera, pues todo lo que se comentó pues estaría cimentado en pues castillos de cristal o de arena que ante cualquier revisión o acto por parte de la autoridad pues pudiera comprometer todas las relaciones con clientes, proveedores, socios y accionistas, ¿no? Ese tal vez sería mi comentario, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda importante para todas las empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, involucradas en temas de comercio exterior, el estar muy actualizadas en cuanto a todos los cambios que están sucediendo, tanto a nivel federal como a nivel internacional, ¿no? Para evitar pues tener incumplimientos y verse afectados, ¿no? Muy bien, pues tenemos 9, 8 minutos y yo creo que tenemos aquí un par de preguntas de la audiencia que nos acompaña el día de hoy, que yo creo que puedo resumir o englobar en una que me gustaría abrir para nuestros 4 panelistas y que de esta manera nos pudieran compartir su opinión final sobre el tema. Y sería, pues bueno, tomando en cuenta toda la coyuntura actual, ¿no? que estamos viviendo y estas, por ejemplo, tendencias al reshoring, ¿no? O al nearshoring que están ocasionando que muchas empresas, sobre todo americanas, estén pues saliendo de Asia o saliendo de China o simplemente tomando decisiones de ya no crecer su planta productiva en Asia y hacerlo nuevamente en Norteamérica y mucho de esto también pues ocasionado sí por tensiones geopolíticas que bien comentábamos en la conferencia magistral del día de hoy, pero también en parte por todas estas disrupciones en las cadenas de suministro que pues están ocasionando que muchas de estas empresas no tengan mucha certidumbre, ¿no? En cuestión de tiempos, en cuestión de costos. Entonces, tomando en cuenta toda esta coyuntura que se está presentando a nivel global en cuestión de cadenas de suministro, ¿cuál sería para ustedes, cuál sería su opinión con respecto a cómo lo puede aprovechar México de una mejor manera? ¿Cómo pudiera México aprovechar toda esta coyuntura global en cuestión de cadenas de suministro, toda la disrupción que estamos viviendo a raíz de las tensiones geopolíticas, a raíz de la pandemia? ¿Cómo lo pudiera aprovechar de una mejor manera nuestro país? Y abro para quien guste pensar. Creo que Rodrigo, adelante. Bueno, creo que en mi opinión, algo que al menos creo que la gente que estamos en estos servicios legales vemos mucho es que la tecnología va a tener que ser parte de nuestra vida. O sea, yo siempre he comentado que si esto nos hubiera pasado hace 20 años, pues la comunicación, a lo mejor la situación de la cadena de suministro sería mucho peor por el confinamiento que esto causó. Y la verdad es que en nuestro caso necesitamos ver un avance cada vez más en temas, en modificaciones a la ley que nos permite ir adaptándonos a estas nuevas circunstancias. Cosas como, por ejemplo, en otros países que es muy común firmar cosas por DocuSign o alguna firma electrónica. De pronto hay algunos ámbitos en nuestra especialidad que no son tan posibles y ya empieza a haber algunos cambios. Entonces yo creo que en la medida que México se pueda ir adaptando en diferentes ámbitos, pero hacia el uso de la tecnología y sobre todo de las tendencias globales de manera rápida, va a ser muy importante. Yo creo que ahí está el reto desde nuestra trinchera, es lo que yo puedo comentar. Si me permites, Héctor. Perdón, doctora. No, adelante, Eric. Y sigo Gracias, doctor. No, lo que comentas y la pregunta me parece muy pertinente, Héctor, porque México tiene una posición privilegiada a nivel mundial y a veces como país no estamos viendo, como dices tú, cómo aprovechar mejor estas oportunidades que se presentan. México, en términos de infraestructura y de posicionamiento y de posición geográfica, digamos,
pues tiene salida a 2 océanos, acceso a Europa por puertos marítimos, a Asia. Estamos conectados obviamente con el mayor mercado a nivel mundial, que es todo Norteamérica, y con el TEMEC, que es este nuevo tratado de comercio que sustituyó al Telecán. Entonces yo creo que al final esta infraestructura logística que ya se tiene en México se tiene que volver a revisar en términos más estratégicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos tener 17 puertos, 350,000 kilómetros de carreteras, tantas terminales ferroviarias, pero al final tenemos que ver realmente dónde están los puntos que realmente permiten un flujo de mercancías adecuado tanto para importar como para exportar. Podemos tener un puerto como Altamira, como Veracruz, pero si no tienen una buena conexión ferroviaria, por ejemplo, pues dificulta todo el transporte intermodal, por ejemplo, que es un transporte privilegiado para temas de comercio exterior. Entonces ahí yo creo que es importante revisar la infraestructura, que los gobiernos estatales y el gobierno federal busquen dónde se deben de realmente hacer las inversiones necesarias y no solamente ampliar puertos o ampliar redes de carreteras por ampliarlas, sino cómo se conectan ellas a todos los demás elementos de una red logística que permitan un flujo, como decimos en inglés, seamless, o sea, que sea sin costuras, que realmente el flujo sea el más adecuado. Obviamente pasa por procesos administrativos y legales, como ya comentábamos, pero al final esa infraestructura creo que debe de darle a México un potencial enorme que tiene y convertir a este país realmente en el hub logístico de las Américas, ¿no? Como se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Entonces serían esos mis comentarios. También el tema tecnológico, por supuesto, es muy importante en ese sentido. Bueno, yo me voy a ir dentro de los puntos que creo que está la localización, que es centrar más el mercado a nivel regional, la digitalización, pero me voy a centrar más en el desarrollo del talento humano. Creo que ese es otro punto en el que tenemos que trabajar en México. Cuando me invitaron a este foro, hice ahora sí que googleé una pequeña investigación en donde encontré que en el área de logística tenemos únicamente 4 licenciaturas en México, ¿sí? Es un punto neurálgico que debemos de estructurar. Entonces, dentro de esas licenciaturas, pues está el Tec Millennium y las Américas de Puebla. En el área de especialidad tenemos dos universidades trabajando en eso, que es el TEC de Monterrey y la Universidad La Salle. En cuanto a maestrías, solamente tenemos 2 en México, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Monterrey tenemos una especialidad dentro de la licenciatura de diseño industrial para el desarrollo del área de empaque. Entonces, realmente es poco lo que hemos desarrollado en la parte de suministros y logística, y tenemos que desarrollar mucho más. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en Michigan State, y yo para mi tesis estudié las cadenas de suministro de los supermercados, y para hacer esta investigación hablé con 14 vicepresidentes de logística. Yo quiero saber cuántos vicepresidentes de logística conocemos en México. Hablé con gente de Canadá y con gente de Estados Unidos. Y en México yo no conozco a un solo vicepresidente de logística. Y eso significa que la logística no ha llegado a los estratos de toma de decisiones. Y eso es un problema que tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar gente y tenemos que desarrollar dentro de la industria la importancia de la logística. Muchas gracias, doctora. Pues adelante, mi estimado Jorge. Ya sé que estamos ahí cerca del tiempo y mi comentario muy breve nada más, justamente haciendo referencia a lo que decías de la coyuntura, de que muchas empresas están buscando justamente salir o disminuir su presencia en países asiáticos, y justamente pues hemos visto a lo largo de estos meses que han llegado nuevas empresas pues de capitales de diferentes países con la idea justamente de aprovechar claramente la cercanía con Estados Unidos, ¿no?
Yo ahí nada más comentaría brevemente que, porque no todo es malo, ¿no? También hay cosas buenas. En la perspectiva, por ejemplo, de toda la red de tratados internacionales que tiene nuestro país, es amplísima. De modo que, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que, por ejemplo, muchísima de la proveeduría que hoy en día está centralizada, no sé, pensemos, dependiendo de la industria, en Sudamérica para la parte automotriz o en temas electrónicos en Asia, pues poco a poco se pudiera venir sustituyendo para otras latitudes en virtud de los diferentes tratados que tenemos. De modo que las empresas pudieran, sin incrementar en lo absoluto el pago de aranceles, pues tener la flexibilidad de no solamente comprar componentes con X país, sino empezar a voltear con 2 o 3 que les permitan pues eficiencias en transporte, en tiempos de entrega, evidentemente en calidad y por supuesto sin que en la parte aduanera implique un costo adicional por temas de aranceles, ¿no? Y en ese mismo contexto terminaría diciendo que hoy en día de manera muy lamentable hay muchas empresas que, como yo digo de manera coloquial, no conocen con certeza si la receta por virtud de la cual fabrican sus productos terminados cumplen verdaderamente con las reglas de origen, así se llaman en los tratados, de modo que puedan ser eficientes para que a sus clientes les ofrezcan productos originarios, de modo que cuando los importen en los países de donde están los compradores, pues puedan ser objeto de beneficios arancelarios o inclusive de algunos derechos aduaneros, ¿no? Entonces, la tarea es voltear a ver los diferentes tratados, revisar internamente cómo estamos, porque creo que ahí pudiera haber una ventaja competitiva en ofrecer un producto que nuestros clientes van a poder recibir en otro país sin que ello implique el pago de un impuesto al comercio exterior, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias a todos. Ya cumplimos ya las 10:30 y siendo muy respetuosos del tiempo de nuestra audiencia y también de todos ustedes, obviamente, pues daremos por terminado el panel y con este panel también damos por terminada la sesión del día de hoy. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias gracias por la invitación. Saludos. Un gusto.